Quería referirme a una figura, a un sociólogo norteamericano del siglo XX, Robert Nisbet, y a una obrita en particular de Robert Nisbet. Antes de referirme a esta obrita que tengo entre mis manos, digamos que Robert Nisbet es un sociólogo norteamericano que abarca prácticamente su vida del siglo XX, nace a principios del siglo XX y muere ya a finales del mismo. Y él tiene una obra que se llama La formación del pensamiento sociológico, donde elabora un concepto que es el concepto que él denomina ideas elemento, dice cuáles son, que ayudan a interpretar las sociologías y los cambios sociológicos de los últimos 2 siglos. Sobre todo él muestra la sociología como una ciencia producto de la modernidad, sobre todo de las transformaciones provocadas en la modernidad por esas dos grandes revoluciones de finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ahora, él señala que estas dos revoluciones, la francesa, una revolución ideológica que cambia los conceptos, los modos de pensar, de plantarnos frente al mundo, y la revolución material, industrial, ¿no?, que introdujo la fábrica, el vapor, las grandes ciudades, producen estos cambios, que se pone a estudiarlos al sociólogo, como tres corrientes para interpretar el fenómeno y para plantarse frente a él, y que van a estar en la raíz de opciones políticas incluso. Esas tres corrientes son el conservadurismo, el liberalismo y lo que llama el radicalismo, nosotros diríamos la izquierda. El conservadurismo, que busca rescatar la vida de las comunidades previas a las revoluciones y sobre todo los valores y las raíces que habían sustentado aquellas vidas comunitarias. El liberalismo, que acompaña sobre todo las transformaciones, en particular las económicas, que tiene una concepción más individualista, que se aleja de aquella vieja concepción comunitaria, que acompaña todos los cambios económicos que dan origen al capitalismo, que pone su centro en la acción personal, individual, y la otra opción, el radicalismo, la opción revolucionaria, es la que considera que la sociedad necesita grandes transformaciones para crear estructuras en base a esquemas que salen más que nada de la mente de algunos ideólogos, que vendrían a poner solución a las crisis que presentan las sociedades modernas. Él tiene una pequeña horita, que es la que yo tengo en este momento en mis manos, que es conservadurismo, donde justamente él analiza las tres primeras de estas corrientes y la desarrolla en forma breve, pero muy concisa y muy profunda. En primer lugar, en la página 7, apenas comienza esta obra, esta edición, ¿no?, dice apenas en los primeros renglones de la obra: el conservadurismo es una de las tres ideologías políticas más importantes de los 2 últimos siglos en Occidente. Es importante rescatar esto porque estamos en tiempos en los que se vuelve a recuperar los principios del conservadurismo, se vuelve a hablar de conservadurismo. Se había dejado un tiempo, o cuando a uno lo señalaban como conservador buscaba esconderse, se avergonzaba, había toda una visión vergonzante del conservadurismo, y sobre todo un señalar al conservador como alguien un poco fuera de época, fuera de lugar, con un sentido bastante peyorativo, sobre todo los que crean opinión, los que difunden lo que sea, el conocimiento, las noticias, usaban este concepto de conservador en forma peyorativa. Hoy, gracias a Dios, vuelve a ser recuperado, pero en forma positiva, el término conservador. Muchos lo toman como un elogio, el ser conservador. Y en esta pequeña horita él estudia el conservadurismo. Es una obra que a los que nos
consideramos inmersos dentro de esta corriente, nos viene muy bien. Él analiza 4 aspectos: las fuentes de donde se nutre el conservadurismo, lo que él denomina los dogmas, los grandes principios conservadores, las consecuencias que generó, porque los pensadores conservadores tuvieron consecuencias en la vida intelectual, social, política, y las perspectivas. ¿Qué perspectiva tenía el conservadurismo? Con respecto a las fuentes, él analiza en su primer capítulo algunas figuras importantes que son los pilares del conservadurismo. Podemos mencionar a Burke, Tocqueville, Maistre y Bonald. Los 2 primeros tienen una línea con algunas diferencias con respecto a los otros 2, que a veces son denominados reaccionarios, tradicionalistas en muchas bibliografías. Pero lo que ellos van desarrollando y las ideas que ellos van exponiendo en sus libros, los análisis que exponen del proceso que están viendo ante sus ojos, ese proceso social, político, han permitido, nutrir toda una corriente de pensamiento. Pueden surgir otras figuras que podríamos mencionar, pero él toma los que son los pilares, el fundamento, los primeros, podríamos decir. Con respecto a Burke, lo ubicamos en la tradición Whig de Inglaterra, o sea, lo que era el viejo liberalismo, no confundir con otros liberalismos posteriores, que en realidad ese viejo liberalismo lo que hacía era recuperar las instituciones tradicionales británicas frente a el crecimiento del poder del monarca. Por eso Burke tiene una postura más bien contraria a la concentración del poder, y va a tener una gran reacción frente a la Revolución Francesa, porque es lo que se da cuenta, que la Revolución Francesa no viene a liberar a nadie, sino que viene a crear un tremendo poder opresor, como lo demostró la Revolución en su época más terrible, en el jacobinismo, la época del terror, ese poder totalitario que se impuso a fuerza de sangre y de guerra, incluso después en la época de Napoleón, que también impuso un poder arbitrario. Tocqueville es este autor francés que estudia los cambios producidos, pero en Estados Unidos. Estudia los cambios producidos en Estados Unidos, pero lo va relacionando con lo que él ha vivido en su Francia natal. Y tiene 2 obras fundamentales: La democracia en América, donde él plantea los peligros de la democracia que está triunfando en los Estados Unidos, cómo puede terminar convirtiéndose esta idea del igualitarismo en una idea que ahogue la libertad de los individuos y de las comunidades. Y al mismo tiempo, en el antiguo régimen y la revolución, estudia el fenómeno revolucionario francés, y él ahí ve cómo en realidad la Revolución Francesa lo que hizo es profundizar la centralización del poder que ya había iniciado la vieja monarquía de los Borbones. Luego tenemos los 2 grandes autores contrarrevolucionarios, Bonald, Burke, Maistre, y quisiera cerrar esta breve referencia a estos fundamentos de los que habla, estas fuentes de las que habla Nisbet en su obra, con una frase ya clásica de Maistre. Él decía que los que enfrentan la revolución y todas sus consecuencias, lo que se proponen no es tanto hacer una revolución en contrario, ¿no?, sino lo contrario de la revolución. La revolución se impuso por la violencia, por la fuerza, por la sangre, sin medir sin tener ningún parámetro moral. El que va a enfrentar no puede usar las mismas formas y apuntar a los mismos objetivos. Va a tratar de hacer absolutamente lo contrario de lo que hizo la revolución.